Hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio de 12 lecciones de espiritualidad de Edgar Cayce. Ya tuvimos el agrado de iniciar la sesión de la fe en la charla pasada y vamos a continuar la segunda parte del día de hoy. Entonces le vamos a pedir a un compañero que nos haga una breve oración para sintonizarnos. Adelante, Javier. Saludamos, bendecimos y reconocemos a nuestra magna y todopoderosa presencia para que en este momento, en este día, nos oriente y nos guíe, nos lleve por el camino del bien y que todo salga genialmente genial. De antemano, muchas gracias. Gracias. Vamos a entonces a iniciar. Voy a quitarme para que puedan verse mejor. Bueno, en la sesión pasada comentamos un poco acerca de lo que es la fe y decíamos que no tiene que ver con ninguna doctrina religiosa, no necesariamente, que la fe es una condición de la conciencia espiritual, es decir, es un atributo del espíritu y que esta cualidad del espíritu, que es la fe, se puede desarrollar, pero no se puede de alguna forma transmitir de uno a otro. El desarrollo de la conciencia de la fe es como el desarrollo del amor, que se tiene en una intensidad, en una práctica habitual o no. O sea, hay personas que son normalmente amorosas, compasivas, pacientes, y hay personas que no tienen o tienen muy poca compasión, muy poca paciencia. Entonces es como una manera de ser del espíritu. Cuando hablamos de la fe, hablamos de ese atributo que tiene el espíritu que ya viene, es intrínseco al espíritu, es una cualidad del espíritu, pero como todo se tiene que ir desarrollando. Y decíamos que el grado del desarrollo espiritual es el grado de la fe, es decir, o el grado de la fe o es el grado del desarrollo espiritual. Y la fe es básicamente la comprensión, la conciencia de la realidad espiritual, de la realidad que no se ve, del mundo invisible. Por eso cuando uno dice es que tengo fe, normalmente se dice que tiene fe en Dios, en Jesús, en un ángel, en el mundo del más allá. También puede tener fe, por ejemplo, a un padre, fe a la madre, fe al hermano. Sin embargo, eso sería más como confianza. La fe va muy relacionada del alma con el plano invisible, el plano de lo que puede y va a ser, porque hay esa convicción profunda. Entonces, más o menos es lo que comentábamos y decíamos que el Maestro Jesús tiene su grado de evolución, va a la par con su grado de fe. Y él tuvo grado de fe altísimo, una fe muy alta o absoluta al Padre, a Dios, a sí mismo, porque no pudo haber desarrollado nada si no hubiera tenido fe en sí mismo, en de que podía hacerlo, y fe también en sus hermanos que aunque muchos fallaron, muchos perseveraron y la fe de él les ayudó, por ejemplo, a los discípulos que habían fallado alguna vez y pudieron rescatarse a sí mismos, pudieron seguir adelante con el impulso de la fe que les tuvo el maestro. Entonces la fe podemos decir que no nada más es una fe que uno tiene, es una fe que es vivida y que es compartida y que tiene efecto también en las demás personas. Entonces es algo interesante lo que comentábamos y esto lo tocamos al final al decir que es una conciencia que requiere ser vivida. Eso es la fe. Entonces vamos a empezar esta segunda parte con la fe como fuerza universal. Y aquí el título nos recuerda mucho que es como el amor. La fe es como una fuerza universal. Aparte de ser como un grado de conciencia, la fe también es una energía creativa. O sea, es un impulso que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar, pero que es muy poderoso. Dice que la fe no es la creencia ciega en algo. O sea, no es de que usted crea en Jesús o en Dios o en algún santo. No tiene nada que ver con eso.
puede estar relacionado con la confianza o la empatía con Jesús, con Dios, por ejemplo. Pero la fe realmente es el anhelo del espíritu por manifestar esa conciencia del alma, es decir, su verdadera esencia, existencia, su verdadera naturaleza del alma, que es un alma con fe, sin condiciones, sin evidencias inclusive, porque el alma, la conciencia y Dios son uno. Entonces uno se podría preguntar, ¿qué fe tiene Dios? O sea, la conciencia macro, o sea, la conciencia universal, cree, o sea, tiene una fe, tiene una convicción, tiene una forma de operar, una naturaleza que para nosotros es como algo o alguien o una inteligencia que cree que es posible y precipita el pensamiento o el deseo o la confianza, la convicción que tenga y lo realiza en el plano material, pero también lo realiza en el plano espiritual, pero también lo realiza en el plano mental. Entonces vamos a ver que la fe religiosa es muy pequeña, se queda muy limitada. La fe como una fuerza universal se equipara a Dios. Y dice aquí algo muy potente. Dice que aunque algunos ignoren que poseer fe, la tienen de manera natural, de manera innata. Y dice puede influir a través de ellos del mismo modo que en aquellos que son conscientes de que tienen fe. O sea, hay espíritus o inteligencias que no están conscientes de su fe, pero que funciona. La fe de ellos, aunque no la han concientizado, opera, porque obtienen resultados, porque logran, porque manifiestan, porque mueven la energía creativa, porque tienen esa expectativa y conforme creen, conforme la fe que tienen, así son sus obras. Por eso también se dice que la fe es imperecedera e innata a nuestra alma, lo que les comentaba. Es como podríamos decir, el aire tiene la cualidad de fluir como el agua. La fluidez del agua es como la fe del espíritu o del alma. Y también cuando nosotros empezamos a desarrollar fe, la expectativa en el mundo invisible, la confianza, por decir una palabra que no lo es, o sea, la certeza, mejor dicho, de que todo es posible y que las cosas pueden lograrse, y no lo supeditamos al factor tiempo, vamos a ver que a través de esa fe, la fe misma potencia, va a motivar nuestro deseo de conocimiento. Entonces no nos quedamos en la fe fanática, en la fe ciega. Por ejemplo, alguien que tiene fe, por ejemplo, yo tengo fe en que me voy a curar de una enfermedad. Pero esa fe no es estar cruzado de brazos, es un ejemplo. No es estar cruzado de brazos y esperando que me cure, por ejemplo, nada más. Me va a motivar, a inspirar, a desarrollar mi deseo de mayor conocimiento respecto a mi cuerpo, a mi naturaleza, a la apariencia de enfermedad. Entonces, cuando alguien tiene fe en algo, impulsa y aparte de que impulsa, busca comprender, conocer más. Eso sería un punto importante. A diferencia de la fe fanática o quizás la fe religiosa, que nada más se nos dice que creamos, por ejemplo, en Jesús o en la Virgen María o en Dios y que tengamos mucha fe. O sea, como si fuera mucha cantidad que hay que ponerle, ¿no? Al platillo para medirlo, para que pese. Entonces, esa fe está sustentada, debe estar sustentada en el conocimiento, en potencia, desarrolla, motiva el conocer. Por ejemplo, ustedes tienen fe, fe en su divina presencia, en su yo soy o como quieran llamarle, tienen fe en la vida futura después de la muerte física. Pero no eso, no, eso es una convicción o una creencia. La fe es la certeza de que eso va a ser así. Pero eso nos va a motivar a estudiar, por ejemplo, las leyes del mundo espiritual, por ejemplo. Entonces dice aquí que la fe es la esencia de las fuerzas creativas, o sea, es la esencia de Dios. Cuando escuchamos decir fuerzas creativas o energía creativa del universo, se refiere a Dios.
La fe es la esencia de Dios contenida en la fuerza activa del propio hombre, que se manifiesta en la actividad espiritual de su experiencia. Eso lo estoy traduciendo para que mejor se entienda, supongo yo. Entonces, así pues, el conocimiento del yo, en tanto en que expresión de esta fe, tal y como se manifiesta en todos los hijos de Dios, favorece el crecimiento, el desarrollo y la base de las actividades del yo. Favorece mayor conocimiento, mayor comprensión, no nada más la fe por fe misma. Entonces, ese sería uno de los principales atributos de la fe, que favorece la búsqueda, el cultivo del conocimiento. Pero hay otra, aparte de que nos impulsa nuestra fe a conocer, a tener, ¿cómo diríamos? Complementar, digámoslo así, esa certeza, porque realmente si no fuera así no existiría la medicina, la investigación científica, la investigación tecnológica, no existiría el conocimiento. El hombre que tiene fe de ir a la luna desarrolla y busca con esa convicción, con esa fe, o ir a Marte, por ejemplo, a la par va desarrollando el conocimiento. Por ejemplo, el que está ahorita con el proyecto de llegar a Marte y poner colonias en Marte, pues no nada más se queda con la fe, no es una fe religiosa. Tiene la convicción de que a través de la ciencia se va a lograr ese propósito. Entonces, Elon Musk, por ejemplo, es lo que hace, pero no nada más él. Hay otros que en el terreno, por ejemplo, económico, Napoleon Hill desarrolló la convicción de que él era posible desarrollar la riqueza. Piense y hágase rico. Pero no nada más se quedó pensando en que sí podía, aunque era muy meritorio. Quería entender las leyes que operaban en la economía, en el plano de la prosperidad, por ejemplo. Entonces tenemos que, a la par de tener esa fe, es tener la búsqueda del conocimiento, el crecimiento personal. Ese sería lo primero. Y lo segundo es que cualquier actividad, servicio, buena acción o deseo en ayuda hacia los demás tiene su base en la fe. Es decir, cuando alguien desarrolla su fe o está en proceso de desarrollarla, inherentemente le va a saltar la necesidad de servir al prójimo. Por eso se da que los que tienen más fe, los más, entre comillas, espirituales, o más hombres o mujeres de fe, porque el espíritu es sinónimo de fe, tienen la necesidad apremiante de ayudar al prójimo. De alguna forma quieren trascender, quieren apoyar, quieren irradiar las riquezas que están obteniendo con su fe hacia los demás. Por lo tanto, la esencia de la fe favorece la manifestación de todo cuanto es bueno. Podemos decir que el descubrimiento de la penicilina, por ejemplo, el individuo tenía la intuición y quizás la convicción en el plano espiritual de que podría encontrarse una sustancia que eliminara las bacterias o los virus, en este caso creo que son las bacterias, penicilinas o virus, algunos microorganismos patógenos. Y con esa convicción desarrolló el conocimiento y la evidencia, la comprobación en el plano físico de que eso fue posible. Entonces la fe desarrolla dos cosas. Desarrolla la parte del conocimiento, nos impulsa al conocimiento, a la comprensión del conocimiento, de las leyes divinas, de todo lo que ya es, porque nosotros llegamos aquí ante un universo que ya es perfecto, que ya es completo, pero necesitamos comprender y entender cómo opera, cómo funciona. Entonces, nos impulsa al conocimiento. Y lo segundo, nos va a impulsar a sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, dice que la auténtica fe se ejercita. Fíjense que aquí dice ejercitar. Se ejercita cuando la mente despierta en ese yo interior la conciencia de unidad. La fe se fortalece como un músculo cuando nos damos cuenta de que todos somos uno.
de que no hay separación entre los demás y yo y los demás, entre Dios y yo, entre Dios y los demás. Despertamos esa conciencia de que todo es uno, que no hay división, que no hay separación porque es algo ilusorio y que en el espíritu todos somos uno. Entonces, cuando la mente despierta, la mente entiende y comprende que todos somos uno, ese yo interior, a través de esa comprensión de la unidad, vamos a actualizar el servicio a los demás, vamos a llevarlo a cabo y vamos a desarrollar la auténtica fe, vamos a ejercitar nuestra fe. Entonces, con ello nos ayuda a conocernos, conocer nuestro yo interior y también pues nuestra alma, nuestro ser. Entonces, el despertar del hombre se desarrolla a su verdadera naturaleza espiritual cuando vivencia, cuando vive su fe con la fuerza de la fe. Entonces, interesante el caso. Los seres que, por ejemplo, perdonan a sus enemigos, aunque hayan sido maltratados, humillados, como en el caso del maestro, logran el despertar de su conciencia, de la unidad, que realmente el mal es algo circunstancial y saben perdonar porque ante todo creen y tienen la convicción de que la verdad es la unidad, que no estamos separados y que todo tiene un propósito. Entonces dice que el ser humano es llamado al servicio desde lo más profundo de su ser. Siempre va a haber un impulso por querer hacer algo que no estamos haciendo. Siempre va a haber un impulso del alma de inquietud, porque nadie de ustedes ni yo podemos decir que estamos como en un estado de estabilidad mental, emocional y de que estamos en plenitud absoluta. Siempre hay como una inquietud interna que nos está recordando que algo nos falta por hacer, que algo tenemos que lograr, que algo vinimos a cumplir, que tenemos que despertar algo más trascendente de nuestra alma y exteriorizarlo en nuestras acciones en relación para con los demás. Eso es un llamado del alma al servicio, a la vocación que es por naturaleza, como parte de la unidad. Entonces dice que la fe es independiente de las obras, pero no puede haber fe sin obras. Puede haber obras sin fe. La fe en un momento puede pesar como independiente de las obras. O sea, primero es la fe y después son las obras. Pero no hay fe sin obras. No hay evidencia de esa fe si no hay obras, si no hay servicios, si no hay trascender el yo para trascenderlo en los demás, por decirlo así. Entonces, la actividad del espíritu en la tierra no se busca que sea latente o que sea pasiva o que esté así como contemplativa únicamente. No, no, eso no es la fe. La fe se debe ser manifiesta, debe ser activa, debe proyectarse a través de las obras, a través de los hechos, a través de los cambios que van a favorecer el cultivo de la armonía con los demás. Y esto lo manifestó el maestro, porque el maestro quizás pudo haber hablado de fe, del amor a Dios y todo, pero si no hubiera hecho obras de bien, de servicio concretas, difícilmente podríamos creerle. ¿Por qué? Porque tiene que trascender en el plano físico, en el plano de la forma. Por eso tenemos cuerpo. Entonces, en términos generales, la fe individual, la fe de cada uno, se va a ejercitar, se va a concretar, se va a actualizar siempre que manifestemos en nuestras obras, en las obras que hagamos, en las palabras que digamos, en las emociones que sintamos, que vaya lo mejor de nosotros, el bien, el aporte que podamos dar, el valor añadido, el valor agregado del bien, el ingrediente activo de nuestra vida para con los demás, para con nuestro mundo. Dice, con independencia de nuestro circunstancial estado mental, es decir, no importa cómo andemos con la mente, no importa si tenemos subidas o tenemos bajadas, o estamos en estados eufóricos o en estados depresivos o estados del tipo que sea. La fe es un potencial innato a nuestro ser. O sea, es algo que ya se tiene, se ha cultivado, se ha desarrollado. Podemos tener bajadas,
pero ese potencial está ahí porque ya es un mérito personal. Entonces, ustedes recordarán en el proceso de evolución, somos emanaciones, chispas divinas que emanamos del Padre de manera, ¿cómo se llama? Inocente, sin conocimiento y sin experiencia. Pero a lo largo de las encarnaciones es nuestro mérito desarrollar, por ejemplo, acrecentar o cultivar nuestra fe en Dios, en los demás y en nosotros mismos. Entonces, es un tema un poco antiguo, quizás a veces no se entiende, pero bueno, trato de llevarlo un poco a la actualidad para que se pueda comprender y aquí damos un espacio para que puedan compartir o comentar. Por favor, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario de todo este rollo gigantesco, de toda esta exposición, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me hace clic, ¿no? ¿Qué es lo que me impulsa a hacer esto? Adelante, si alguien quiere compartir o comentar o preguntar, adelante. Eli, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, lo que yo puedo comentar es que como que este tema es como importante para mí porque como que a mí en esta parte de tener fe siempre me costó en algún sentido, pues como que confiar, ¿no? Que hay un Dios porque... em, O sea, es como la fe es esa parte de, como decía Jesús en una parábola, ¿no? Si tuvieras fe como el granito de mostaza, podrías mover una montaña. Entonces, como que a mí siempre me sacaba de onda ese mensaje, ¿no? Entonces, con lo que tú mencionabas de que a veces las obras hacen que empiece a crecer la fe, ¿no? Y yo a través del servicio siento que he aumentado yo esa fe, porque yo no a veces me cuesta eh, como hacer crecer eso, ¿no? En mí. Y a través de ayudar a los demás, pues yo siento que sí se ha incrementado. O sea, he empezado, así como dicen en doble A, porque así lo decían, haz que crees y terminarás creyendo, ¿no? Entonces, yo por medio de las obras, pues yo siento que, pues sí he visto a Dios, ¿no? Y incluso luego ya me nace ayudar a la gente y ya no. O sea, ya hay algo que me mueve de ayúdalo que con lo que puedas, ¿no? En la semana, sin querer, ayudar a mucha gente, ¿no? O sea, a algunos les di fruta, y cosas que no me nacían, ¿no? Como que para mí al principio era la indiferencia, ¿no? De, ay, o sea, me da igual que esté mal o que esté ahí tirado, pero ya paso, veo a la gente que sufre y como que me conmuevo y me da empatía y como que hay una parte de mí que quiere ayudarlos, ¿no? Y ahí ha aumentado y ahí he visto yo que es importante tener la fe y que la fe lo que va a hacer, tú alguna vez dijiste, es que pues la vida es como un mar así con olas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros es mantenernos en equilibrio. Y toda esta semana lo he tenido que trabajar así, o sea, aunque pasen tribulaciones pues yo flotar, ¿no? Ante esas olas y no bajar ni subir, sino mantenerme. Y es lo que quería comentar. Súper, muy gentil. Gracias, Eli, por tu comentario y compartirnos tu experiencia. Súper bueno. Adelante, Javier. Ah, Josefina, creo que debe levantado la mano Josefina y luego Javier. Adelante, José. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, como dice Elis, con las obras,
Por ejemplo, yo cobro dinerito y ya digo, pues yo sé que tengo fe en que Dios me multiplica y triplica todo lo que me da para que yo pueda ayudar. Y si es así, fíjate que sí, sí se multiplica y se triplica, llega el dinerito. Pero así como cuando lo recibo, digo, ahora voy a compartir porque ya recibí dinerito, voy a compartir. Y es como que tienes fe en eso y sí se multiplica. Muy Ujú. bien. Sí, de hecho, el principio metafísico es, inclusive de Casey, es que lo que quieras para ti es lo que tienes que dar. Sí, Entonces, quieres tener amigos, tienes que dar tu amistad a los demás. Quieres recibir ingresos, debes de mover el dinero hacia los demás. Quieres manifestar la fe, es precisamente superar el miedo. El miedo es el principal escollo de la humanidad, es el principal enemigo a vencer. Y el miedo es lo contrario a la fe. El miedo es la duda. Donde hay miedo hay duda. Y donde hay fe hay certeza, hay convicción, hay amor, hay integración con el Padre, con el todo, ¿no? Entonces, nada más estamos en ese aprendizaje en la vida. El desarrollo del amor, que también sería el desarrollo de la fe, del conocimiento y del servicio. Javier, gracias. gracias, José. Sí, mira, yo quería comentar al grupo que yo he sentido que mi fe ha crecido muy rápido, desde que conocí más que nada la definición. Cuando yo supe que fe era igual a certeza absoluta, este, cambió un panorama general en mi mente, porque yo tenía el concepto de fe el religioso, y el concepto de fe religiosa, pues, está perdidísimo a decir fe es la certeza absoluta, ¿verdad? Entonces yo para mí ha sido ya muy fácil acrecentar la fe, mi fe, aunque no sé qué tan rápido crezca, mas sin embargo yo ya me he agarrado de eso y cuando yo ya hago algún decreto, pues me aferro a la certeza, que ya es una certeza de que eso ya es un hecho y hasta ahí ya. No empiezo con que si sí o que si no o que cuándo o que cómo. Y como dices tú, nada más sí encaminando los recursos y los esfuerzos hacia el fin del objetivo. Eso es lo que quería yo mencionar. Ok, me acordé de un caso, ahorita con lo que comenta Javier. Hay varios artículos en video en YouTube de Joe Dispenza, que es un conferencista internacional, doctor en quiropráctica y escritor norteamericano. Me llamó la atención este señor porque es un investigador especializado en neurociencia, bioquímica y biología celular. Parece ser que este individuo tuvo un accidente tremendo. De acuerdo a lo que he visto, tendría que mm, verificarlo, donde los médicos le decían que ya no se podría mover después de ese accidente o de esa enfermedad. Y este individuo, este ser, como tenía conocimientos de la anatomía, de su sistema cerebroespinal, por ejemplo, de su columna vertebral, de los nervios y todo, que parecía que los científicos o los médicos le habían dicho que todo estaba atrofiado y que era imposible que pudiera volver a caminar. Él, al tener el conocimiento, al tener como la radiografía de cómo estaba por dentro, y al tener una certeza que solo él, o sea, la fe, de que podía reactivarse los circuitos y que él volvería a caminar, volvería a moverse, así pasó. No fue de la noche a la mañana. Él le habló mentalmente o verbalmente a sus células, donde él usaba conceptos como que las células son una conciencia, una extensión de la conciencia de Dios.
y sus células, del tipo que sean, nerviosas, etcétera, se habían conformado en base a un modelo, a un patrón inteligente, donde él no había tenido intervención. Entonces, que él mismo era una obra de Dios, que sus células, sus nervios rotos, atrofiados, sus huesos, sus eh, discos eh, de la columna, todo lo que se había atrofiado, podía volverse a reconstituir, pero necesitaba órdenes directas de él. Él pudo haberse dejado, como muchas personas, abatir. Pudo haberse abandonado, considerando de que el destino que le daban era el destino irremediable, que ya estaba condenado a no moverse nunca más y a morirse. Pero la fe, la chispa del espíritu de él, aunado al conocimiento científico médico de su estructura fisiológica, anatómica, empezó diario, diario. No se podía mover, pero su mente sí. No se podía mover, pero su intención sí, su visualización sí. Su fe, su energía la canalizó hacia ese lado. Y lo vemos, un hombre que se mueve como si nada. Lo mismo ha pasado con eventos pareciera imposibles, donde hay una remisión, donde hay una curación, una sanación, donde hay un aparente milagro. Por eso se dice que la fe, como el grano de una mostaza, el tamaño de una mostaza, el tamaño del grano de una mostaza, eh, puede hacer mover montañas. Y esto se refiere que la fe, aunque muy pequeña en apariencia, es capaz de transformar la realidad, de mover las energías, porque al igual que Dios, nosotros somos creadores. De ahí deriva mucho la teoría, por llamarlo de alguna forma, de Saint Germain, de que yo soy la presencia de Dios, no como una inteligencia separada de nosotros, que es lo que acostumbramos. Cuando uno se empodera gradualmente de que uno es la presencia, la inteligencia, la conciencia de Dios, empieza uno a activar con esa certeza el poder de la fe. Pero también el conocimiento, o sea, busca el conocimiento, pero también, o refuerza el conocimiento, es necesario el conocimiento, pero también el compartir y darlo a los demás. En el caso de Joy Dispensa, pues ciertamente que ha sido un conferencista tremendo, donde impulsa que tenemos esa capacidad y sus conocimientos médicos, científicos, le han permitido completar tanto del conocimiento del mundo, del plano, de las formas, con la certeza del espíritu en la fe. Entonces, extraordinario. Estamos empezando a hacer nuestros pininos nosotros en esta encarnación. Muy bien. Pues vamos a continuar. Si hubiera algún comentario, pues ahí alguien lo levanta su mano, por favor. Aquí quizás lo más interesante es que cómo le transmito la fe al otro, ¿no? Decía uno. Le puedo consolar, apapachar, le puedo alentar, pero así sea una fe religiosa, fe en la Virgen de Fátima, en Lourdes, en el agua milagrosa del río Sena o de lo que sea, la convicción, la certeza tiene mucho poder. O sea, no es lo mismo dejarse que empoderarse. No es lo mismo ah, simplemente confiar en un doctor, en esto o lo otro, o inclusive desconfiar o confiar en un diagnóstico médico y quedarse como paciente, o sea, pasivo, anulado, como si uno fuera un objeto que puede ser cortado, diseccionado, inyectado y dopado de pastillas. Yo me preguntaba, por ejemplo, hay muchos médicos, no porque sean malos, pero fueron educados así. Por ejemplo, los cirujanos. Hay cirujanos que cobran miles de pesos y ya Ujú. volvieron un hábito el estirpar algunos órganos, por ejemplo. Y uno se pregunta, si vas con un cirujano de renombre para que te opere y te extirpe un órgano tuyo porque ya no funciona o no es útil o te está causando malestar, pues realmente estamos muy limitados en el conocimiento médico. ¿Por qué? Porque estamos sacando el órgano que ya no sirve o reemplazándolo por otro y no estamos atendiendo las causas que provocaron o provocan que ese órgano esté enfermo. Entonces,
hay mucho que comprender, hay mucho que entender y esto nos inspira al conocimiento. ¿Qué es lo que hace que una pastilla que procede de una sustancia normalmente mineral o vegetal tenga un poder en el cuerpo? ¿Qué es lo que hace que esta sustancia me suba la presión o me la baje o altere mi ritmo cardíaco? Obviamente, uno tiene la convicción de que algo le va a uno a hacer, pero eso es conocimiento del plano y no es que esté en contraposición con la fe. La fe puede mover las energías sin necesidad de objetos y artículos. Puede inclusive sanar con las manos, puede bendecir el agua y darle una cualidad al agua, una calificación al agua que va a repercutir en una mejora significativa en una persona, por ejemplo. Entonces, hay un plano que es el plano invisible, el mundo cuántico, el mundo de lo infinitamente pequeño, donde las partículas pequeñísimas operan gobernadas por la mente. Y si la mente tiene una convicción, una confianza en sí misma, por el tiempo que ha llevado en la práctica y la certeza de lo que va a hacer, lo hace y le funciona, que simplemente los átomos, los electrones, las partículas se dejan llevar, como cuando Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo. Entonces yo creo que el objetivo de esta vida es conocernos, es entender el valor de dioses que somos, empezar a comprendernos, empezar a conocer las leyes que son perfectas, alinearnos a esas leyes y sobre todo empezar a tener fe en el poder superior, en el poder interior nuestro y empatarlo con el amor al prójimo, porque no puede haber un crecimiento si estamos en disonancia con esos tres niveles, el nivel de Dios, el nivel de nosotros mismos o la relación con los semejantes. Si hay una desaveniencia con Dios o una falta de fe o un recelo con Dios o con mi hermano, mi madre, mi padre, mi prójimo o conmigo mismo, ya hay un desbalance y empieza a mal funcionar el sistema. Entonces todo está íntimamente ligado porque todo es uno. No son tres elementos separados, es uno mismo, es la misma conciencia, es el todo. No hay división, no hay separación. Entonces, aunque nos cueste esta vida, aunque no se nos dé a la primera, aunque pareciera que no funciona, nosotros tenemos que desarrollar esa convicción. A fuerza de desarrollarla, las energías se van a alinear a ese mandato del yo soy, del que yo soy. No es nada más el decir yo soy la resurrección y la vida de la prosperidad y de la abundancia en mi vida. Eso cualquiera lo puede decir, lo pueden grabar y repetirlo 1000 veces en la grabadora. Tiene que haber un conocimiento de por qué, una convicción, un convencimiento personal de por qué esto es así y por qué los grandes iniciados, grandes seres del mentalismo, del poder creativo, como Jesús, por ejemplo, y que después hay muchísimos, que lo han hecho, Connie Méndez, eh, Goddard, por ejemplo, M. Fox, tantos, por ejemplo, norteamericanos, europeos, en particular porque fue donde se desarrollaron las ciencias mentalistas y donde practicaban esto de manipular la realidad, manipular la energía y canalizarla hacia el objetivo que quisieran. Y la base era la fe, pero también el conocimiento. La fe no es fanática, no es absoluta, sino es una fe ciega en el sentido estricto, aunque se dice que es una fe que no depende de las evidencias, porque la fe genera las evidencias. O sea, las evidencias son resultantes de una fe canalizada hacia el miedo, hacia la convicción perfecta, hacia el bien. Pero también podemos canalizar y crear enfermedades, desastres, terremotos, un montón de cosas, quitando poder. Entonces, hay que entender que somos co-creadores con el Padre y que a la larga de estas evoluciones, de estas encarnaciones, el factor común en cada encarnación es cómo voy incrementando o incrementando mi fe, cómo voy cultivándola, cómo voy desarrollando el músculo de mi alianza con Dios y conmigo mismo y del apoyo a mis semejantes. Entonces aquí ya fue mucho rollo. Vamos a pasar a la otra parte. Bueno, la fe como evolución de la conciencia. Creo que me adelanté un poco. Dice Casey que nuestro pleno desarrollo, crecimiento espiritual,
está en función del desarrollo de nuestra fe. Es decir, decíamos que un hombre de fe es un hombre de desarrollo espiritual. La fe no puede ser aprendida, porque es conciencia, solo se puede cultivar. Entonces la fe va a ir más allá de la creencia, no tiene que ver con las creencias religiosas, ni con la confianza o la certeza de que el medicamento te va a provocar y te va a dar esto. No necesariamente, va más allá la fe. La fe mueve la energía, trasciende los objetos. Es el despliegue de nuestra propia conciencia. Nos permite experimentar y conocer las dimensiones ocultas, invisibles de la vida, en relación con las verdades más elevadas de nuestro ser, de nuestra conciencia, de nuestro espíritu, del alma. Entonces, ¿por qué es tan importante trabajar con una motivación espiritual o un ideal? Porque es el ideal, o sea, la lección 3, es previo al despliegue de nuestra fe. Si ustedes se dan cuenta, esta metodología, que puede ser un poco no muy comprensiva para muchos, va por escalas o por secuencias, va por escalones. El primero es la cooperación, luego viene el autoconocimiento. Y ya con el autoconocimiento encontramos cuál es nuestra parte humana y cuál es nuestro yo divino. Luego viene el definir un ideal, y luego vendría lo que es la fe como tal. Entonces, cuando uno trabaja con un móvil espiritual, una motivación espiritual o un ideal, esto es el paso previo y necesario para desplegar nuestra fe. Por ejemplo, algunos de nosotros establecimos el móvil o el ideal del amor. Otros pudieron haber puesto la fe misma o la paciencia, por ejemplo, que antes decíamos que no, pero bien, la dejamos ahí. Otros pudieron haber dicho, bueno, me falta más empatía con el prójimo, la tolerancia, por ejemplo. Pero hubo otros que pusieron, yo quiero ser la conciencia de Dios. Alguien dijo, yo quiero ser un reflejo del alma de Dios. Y la pregunta es, si yo fuera Dios o si Dios fuera en mí, ¿cómo sería yo? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo cambiaría mi pensamiento y mis reacciones ante la vida y ante los eventos de la vida? Y algo muy similar a la conciencia de Dios, pues podría ser la conciencia de Cristo, que es la conciencia no necesariamente de Jesús, pero tenemos ese modelo y deberíamos aprovecharlo. La conciencia de Cristo es la conciencia unificada del hombre con Dios y Dios con el hombre. No hay separación. En esa conciencia vemos las enfermedades, los problemas y las dificultades como simples eventos que se suceden y pasan y se van. Nada perdura. Lo que perdura es la fe, la convicción y la integración con el Padre. Entonces, trabajar con el ideal espiritual es lo que permite que se despliegue las alas de la fe. Pero si no hay un ideal espiritual, una motivación espiritual, las alas de la fe se quedan pequeñas, no se despliegan, no se abren, no se extienden, no se ejercitan. Entonces dice, el hombre es cuanto piensa su corazón. Fíjense qué interesante. Esta frase está bien interesante. El hombre es cuanto piensa su corazón. ¿Qué es eso? El hombre es cuanto piensa su corazón, es cuanto vibra en lo que vibra su corazón. Y dice, si no quiere usted ser condenado, pues no condene. Si lo están condenando es porque usted condenó. Tiene que actuar contrario. Tiene que ser empático con los que le causan esa molestia. Si desea tener fe, tiene que mostrar su fe. Oye, padre, quiero tener una fe como Jesús. Ajá. ¿Y cuáles son tus muestras? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus cambios? ¿Cuáles son tus acciones en pro de esa fe? ¿La quieres tener o simplemente es como un ideal porque de aquí nos dice que hay que tener fe? Entonces, si quieres tener fe, muestre fe. O sea, muestre ese grado de creer en lo invisible, en los hechos, en sus decisiones. Si desea usted ser amado, empiece amando y no espere que venga
rápido la retroalimentación, la ley de causa y efecto. Todo es un tiempo y es un proceso de cultivo para generar una siembra, una cosecha. Dice, ¿cuántas veces he oído estas palabras? Y usted y uno mismo podemos pensar lo mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado este mismo rollo? O sea, si usted necesita algo, empiece dándolo. Y la pregunta que hace el mismo Casey es, ¿y sí? Y si es así, ¿qué ha hecho al respecto? Sea consciente de que Dios es y de que su cuerpo es el templo de Dios. Aquí esta frase también conlleva una situación. Sea consciente de que Dios es en usted y usted es en Dios y usted no puede ser si no es Dios. Usted no puede existir si no es usted Dios, porque Dios es el que todo lo es. Entonces, ser consciente de que Dios es, o sea, que Dios existe, pero es más que existir. Dios es, por lo tanto, yo soy. Yo soy uno con Él y Él es uno conmigo. No puedo estar separado de Él. No pude haberme creado solito, prescindiendo de Dios. Eso es imposible. Mi naturaleza es divina, aunque me señale yo mismo lo contrario. Y remata con esto. Y de que su cuerpo, o sea, su cuerpo de usted, su vehículo de manifestación física, es el templo de Dios. Entonces, ¿quién está dentro? Dios. Pero no es como algo que está ahí como una chispa y yo aparte. Esa chispa soy yo. Digamos que ahorita yo estoy consciente de lo más de la cáscara de ese fruto, pero ese fruto no puede estar eh, sin la semilla o el centro. Un mango no puede estar, un mango natural tiene su centro, su hueso. Lo mismo nosotros. O sea, nosotros podemos estar vibrando en una frecuencia de humano, pero nosotros somos esto temporalmente. Estamos desplegando la divinidad que es en nosotros y que ya somos, que es manifestación en la fe. O sea, la fe es la que va a determinar qué grado de alcance tiene el Espíritu de Dios en nosotros, por decirlo de alguna forma. Entonces, en esta vida y las que vengan y las que fueron, siempre ha sido como ir incrementando o incrementando el despliegue de ese espíritu consciente y hacernos conscientes de que somos eso. Entonces dice, lo imprescindible para la experiencia de la entidad es la fe. O sea, lo indispensable, la experiencia de la fe, la experiencia de la entidad es la fe. Y yo les pregunto, en esta vida, ¿qué es lo que hemos vivido sino experiencias? Nos hemos quedado aparentemente sin nada porque todo pasa y se va. Inclusive nosotros pasamos y nos vamos. Nuestro cuerpo pasa y se va. Y esta continuidad de los días, de los meses, de los años, es una sucesión de eventos que simplemente nos va a aportar experiencia, nos va a aportar conocimiento, madurez y sobre todo nos va a aportar un crecimiento, si es posible, un despliegue de la fe. Entonces, lo imprescindible para la experiencia de la persona es la fe. La confianza en la divinidad interna que marca el destino de las experiencias individuales. La confianza en la divinidad interna que marca el destino de las experiencias individuales para que se conviertan en oportunidades de vida que orientadas correctamente van a favorecer el pleno desarrollo del alma. Aquí lo voy a repetir completo porque hay que entenderlo, leerlo una, dos, tres, cuatro veces y entenderlo. Así pues, lo imprescindible para la experiencia de la entidad es la fe, lo indispensable. La confianza también en la divinidad interna, esa divinidad interna que marca el destino de las experiencias personales, nuestras. No para hacernos sufrir, no para hacernos llorar, no para denigrarnos, sino para que se conviertan en oportunidades de vida, en experiencias valiosas, que orientadas o aceptadas y respondidas correctamente, van a favorecer el pleno desarrollo del alma. Entonces aquí, ante todo, la fe. Segundo,
La confianza en que Dios controla y dirige nuestras experiencias, algunas por cuestiones karmáticas, otras por el inconsciente, otras creadas conscientemente, etcétera. Pero el objetivo de todas ellas, buenas y malas, es para que sean oportunidades de vida, educativas, correctivas, aleccionadoras, que aportan y que orientadas correctamente, es decir, aceptadas y respondidas correctamente, van a favorecer nuestro desarrollo del alma, aunque al principio no lo veamos así. La plena experiencia de la fe no es posible sin un enfoque disciplinado del enfoque personal de nuestro ideal espiritual. En otras palabras, la fe que va a llevar a los hechos, a los actos, va a llevar a cabo, a actualizar nuestros ideales. O sea, los va a concretar, les va a dar forma, les va a dar consistencia. Y dice, um, dice, en la síntesis de las verdades más elevadas en torno al alma, el pensamiento, el conocimiento y la voluntad de ser un canal de bendiciones para los demás que se manifiesta en la búsqueda del modelo interior de perfección. Esto es aprender a ser un canal de bendiciones donde el modelo interno, el Cristo interno, pueda expresarse. Si encaminamos la voluntad hacia esa meta, a la exteriorización del yo divino, la conciencia de la fe se va a dar por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Que finalmente en la práctica del amor fraterno, de la solidaridad, del recordar la unidad que somos todos, el Padre, los hijos, los hermanos nuestros y nosotros mismos, en la práctica de esa ser buen canal de bendiciones, la conciencia de la fe se va a robustecer, se va a dar por añadidura. Dice, si por el contrario nos desviamos del ideal espiritual, o sea, el escalón previo, podemos perder nuestra fe, o sea, nuestra convicción de que podemos. La fe es la sustancia del espíritu manifiesta en la conciencia. La fe hace que todo sea posible. Aquí hablamos del grano de mostaza. Puede lograr lo aparentemente imposible. Podemos mover montañas. Entre comillas, montañas se refiere a los imposibles. Cooperando, conociéndonos a nosotros mismos, eligiendo un ideal espiritual y cultivando nuestra fe, la actividad del espíritu se actualiza y manifiesta en nuestra experiencia. Entonces, estas son las 4 unidades: cooperación, conociéndonos, elegir un ideal y cultivando la fe. Entonces, la fe no es intelectual, es una conciencia viva, activa, es nuestra esencia de nuestra relación con lo divino. La fe en sí misma es en sí misma conciencia. Nos permite experimentar lo incognoscible, lo invisible. Entonces es una capacidad que va desarrollándose, que se crece, que se cultiva y desarrolla desde ella misma. Y hasta aquí le vamos a dejar porque ya es bastante. Entonces vamos a dejar para la otra sesión vivir la fe en Dios, en los demás y en nosotros mismos como la práctica. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Vamos a dejar hasta aquí. Yo sí les pido que revisen, relean. Si no quieren ver este video otra vez, no hay problema. Hay veces me suelto comentando cosas que para mí son novedad, unas veces. Este, pero bueno, adelante, Javier. Adelante. Sí, David, a mí sí me brinca la parte donde dice que el hombre es cuanto piensa su corazón. Sí podrías desplayarte un poquito más en eso porque para mí, en ese aspecto pienso yo que el corazón o el alma se manejan nada más los sentimientos y las emociones. Sí, Esa es mi duda. sí. Bueno, lo que se dice a nivel fisiológico es que el corazón tiene elementos como neuronas que funcionan como si fueran el corazón piensa. Es una forma de decirlo. Entonces, si uno se da cuenta, realmente el pensamiento
es como la parte más pequeña de la creación. Es una décima o menos de la décima parte de todo lo que se necesita para crear. Y el 80, 90, 95% es el sentimiento. El corazón viene a ser el núcleo del alma, es propiamente la conciencia. Cuando se dice así, se refiere básicamente que lo que piense el corazón así es o así será. ¿En dónde está tu convicción? ¿En dónde está tu intención? ¿En dónde está tu vibración? A eso se refiere el corazón, a la parte más sensible, más viva de la propia conciencia. Yo me pongo a pensar qué pasaría si fuéramos puro pensamiento, o que si nada más pudiéramos emitir pensamientos, pero sin el sentimiento. Ahora, ¿qué pasaría si fuéramos puros sentimientos, pero sin el pensamiento que focalice el sentimiento? Entonces, cuando uno crea desde el corazón, desde el núcleo del ser, está creando básicamente con una vibración emocional, un sentimiento, pero también tiene una calificación mental. Por ejemplo, no es lo mismo decir que, por ejemplo, eh, ah, tengo una experiencia, he convivido con mi papá cuando era niño, que fue una vida equilibrada, normal, tuve un padre normal, o puedo vibrar en el recuerdo de que mi padre me golpeaba, fue antagónico y fue hostil. Entonces puedo tener la experiencia de mi niñez incrementada o acrecentada con el sentimiento que fue predominante en esa época. Y si no lo he trabajado y si no lo he cambiado, mi realidad va a ser conforme a mi pensamiento es en mi corazón, o sea, en la parte emocional. Entonces a eso se refiere. Es una frase bastante poética, pero es válida, es completamente válida, porque más que el pensamiento, el sentimiento es el que define la realidad, el que hace que las cosas sucedan. Todo es vibración, y aunque el pensamiento tiene una vibración, se ve robustecido por el sentimiento que atrae y se conecta. Pareciera que antes que el pensamiento es el chispazo del sentimiento. Eso lo decían en metafísica, que quizás unos pocos microsegundos antes del pensamiento ya había un sentimiento previo que abría paso al pensamiento que concretaba la idea y se reforzaba el sentimiento. Entonces espero que haya quedado algo claro. Gracias, David. Fuiste muy explícito. Sí, de más diría yo. Gracias. Eli, Eh, bueno, que lo que mencionas acerca del pensamiento es real, donde pones la atención es digamos, toda la energía que tú das, ¿no? O sea, por ejemplo, pues si estás centrado en nada más en hacer dinero, pues esa va a ser tu perspectiva porque es lo único que está centrado. Incluso a mí me ha pasado que bueno, yo me puse el propósito de mi ideal es como eh, pues cambiar los pensamientos negativos de la mente, ¿no? Empezar a, a quietarla, no sé si dominarla, ¿no? Pero el punto es cambiarla, ¿no? Porque me di cuenta que tenía luego pensamientos que pues me chispaban, ¿no? Entonces yo he estado haciendo ese proceso con un poco he estado usando la luz violeta, ¿no? Y la meditación. Y yo me he dado cuenta que sí funciona, pero como tú mencionabas, algo interno o ya los patrones que uno mismo ha creado, pues provoca esas distracciones de lo que tú mismo puedes crear, ¿no? En este caso yo quiero crear otras situaciones y obviamente los patrones que pues yo misma creé que se quedaron mucho ahí, pues no lo impiden o tratan de pues de no hacer ese cambio, ¿no? Y entonces yo empiezo a ver como ese cambio interno mío porque es como se va haciendo un ajuste diferente. O sea, es una lucha interna del patrón que tienes con algo nuevo que estás tratando de hacer y obviamente pues si hay cambios, ¿no? Si hay
cambios emocionales y así yo lo he visto. Entonces yo confirmo que lo que dices es verdad. Bueno, eso es lo que quiero compartir. Sí, algo importante es que cambiar al viejo yo por el nuevo yo es el trabajo. Y cada encarnación a la que vengamos, ese va a ser el cometido. Cambiar el viejo yo, aquel que está obsoleto, aquel que piensa diferente a la unidad, aquel que no acepta el amor, por ejemplo, por el nuevo yo, que le permite vibrar con el amor y vibrar con felicidad. Entonces, los patrones viejos, obsoletos de vidas pasadas, que tenemos como personalidad, afortunadamente se van a manifestar. Se van a manifestar tanto en la mente o en las emociones, pero también en la realidad que vivimos, como en el caso que comenta Eli. Y qué bueno que eso sea así, porque si no, no tendríamos conciencia de en qué tenemos que trabajar. Lo bueno de lo malo es que lo malo se pone en evidencia solito. No tenemos ni siquiera que forzarlo o estarlo sacando como una bomba o con una bomba para poder ver en qué tenemos que trabajar. Las mismas circunstancias de la vida, gracias a Dios, nos hacen ver en qué estamos necesitando cambiar, qué necesitamos trabajar. Eso sería lo primero, que cuando ya estamos preparados empieza a salir todo aquello que estaba oculto o que era inconsciente en vidas pasadas y en esta vida. La mayoría de los seres humanos buscan tapar eso. Hagan de cuenta que tienen un cochinero en su casa, en su colchón, y se ponen cobijas arriba y se duermen sobre las cobijas para evitar que lo que está ahí huela feo, por ejemplo. Pero cuando estamos en una conciencia más aperturada, empezamos a detectar que algo tenemos que lavar, el colchón, las cobijas, las sábanas, lo que sea, tenemos que mudar, tenemos que cambiar. Entonces, de lo malo, lo bueno. Eso sería un primer punto. Ahora, los pensamientos repetitivos que hablábamos en el Evangelio, estudiado la vez pasada, hablábamos de personas que tienen, que ni siquiera se les presenta aquí un pensamiento oscuro, grotesco, negativo, degenerado, por ejemplo. Ni siquiera se les ocurre pensar algo obsceno. Significa que esas lecciones ya las superaron, ya aprendieron la lección y ya superaron y están en otra cosa. Aquellos que de alguna forma nos llega una cosa y otra y nos están interfiriendo, o aquellos que dicen, chin, quiero tomarme alcohol, quiero X y Y, todavía están en la lucha. Estás en la lucha. Entonces están en un proceso. Si logran superar cada vez que se les apetece un pensamiento y lo quitan de su mente, están esforzándose en superar. Pero hay otros que están metidos ahí en la cantina todas las 24 horas del día y se revuelcan en el alcohol y disfrutan y hasta hacen brindis cada rato, gastando el dinero que les hace falta a su familia. Ellos están en la inconsciencia total. Es un ejemplo. Entonces yo creo que para los que estamos en la lucha, lo más práctico es tratar de darle prioridad a lo que tiene prioridad. Por ejemplo, en el caso de Eli, le está dando prioridad al servicio. Y yo te aseguro, Eli, y a los compañeros, que si estás feliz sirviendo, ahí no pueden llegar los pensamientos que normalmente te invaden cuando estás solita, por ejemplo. Por ejemplo, aquella persona que quiere avidez por el dinero, si estuviera con un ideal de servir, de ayudar a otros, de cuidar al prójimo, o sea, si él como cuando niño padeció pobreza, limitación, y en lugar de estar buscando hacer dinero como sea, se dedica a ayudar a otros niños pobres, pues va a revertir el proceso. Entonces, ese pensamiento obsesivo por el poder económico, por tener dinero, como sea, pues se va a ir diluyendo porque va a sustituir una cosa por otra. También en la meditación, en la oración se hace lo mismo. Por ejemplo, yo tengo algunas cargas y se las entrego a Jesús, aunque sean feas. Yo te entrego estas cargas. Como tú eres luz, tú las vas a disolver, pero mentalmente puedo hacer ese proceso. O yo me convierto en el Cristo y radio esa luz a todo aquello que me está atemorizando, por ejemplo. O también puedo usar la llama violeta. O también puedo pedirle a Santo Niño de Atocha su asistencia, dependiendo. Pero todo se vale en las mentes, en el proceso de la mente, que es creativo. O sea, hay que aprender a utilizar la mente
y lo que creas, así será. Como es tu pensamiento en tu corazón, así será tu realidad. Entonces, así quedamos. Bueno, aquí ya paramos. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, y si no, a dormir, a descansar, a cenar, comer tlacoyos, su atole, su chocolatito, sus churros. Nos Ay, antojas el chocolate, David. ay, sí, estoy bien antojado. Sí, ya para la otra voy a ir a tomar mi taza de atole, de chocolate. No, pues disfruten la vida, lo que les guste. Y ahorita, ¿por qué se me ocurrió eso? ¿Por qué? Porque a lo mejor me hace falta una buena taza de chocolate de Oaxaca. Y ahora como me estoy consintiendo, pues ahora estoy estoy experimentando, por ejemplo, los blueberries, experimentando ¿cómo se llama? El yogur griego, hacer algunas recetas pues bastante exóticas, comer kiwis. ah, Quizás uno se la lleva en una vida, pero siempre es bueno recordar que la vida fue hecha para disfrutarla, para divertirse, para ser feliz en lo posible. Entonces, aquellos que les guste bailar, váyanse a bailar. Aquellos que les guste, diviértanse, disfruten, convivan con su familia y disfruten los pequeños momentos, que es lo que nos da la oxitocina, las endorfinas, todas las hormonas de la felicidad, ¿no? Entonces, pues sean felices. Sean felices con lo que tengan, con lo que sea, como sea, sin hacer daño a nadie, y con eso es suficiente. Muy bien. ¿Algo más? Viri, ¿quieres comentar algo? No, David, está muy interesante todo. Ok. Muy como para reflexionar. Y eso que decías de, bueno, ya habíamos comentado lo de la fe, ya estamos cerrando, pero está muy interesante porque no solo en metafísica y demás, hay varias ramas donde justo comentan que es la certeza y que donde hay duda, hay miedo, ya no estamos en fe, ya no estamos en certeza. Entonces, que en cuanto empecemos a sentir eso, empieza también en la mente, pero también en el corazón. O sea, sentir diferente y pensar diferente. Cada que nos cachemos, sentir diferente y pensar diferente. Y cada granito de hacer esa pausa y reflexión y cambiarlo a algo alegre o algo diferente o lo contrario, nos va a ir ayudando en el día a día. Entonces, cada que nos cachemos, como irlo trabajando, es como tarea también, ¿no? Muy bien. Convivan con sus familiares, con sus seres queridos, sus amigos. Si no tienen, búsquenlos. Si no tienen amigos, háganlos. Siempre es bueno regresar a la manada. Cuando el ciervito o el bebé, el animalito bebé lo deja la manada, se muere. Cualquier depresión, cualquier situación se sana con el calor de la hermandad, de la comunidad. eh, el contacto con la naturaleza, el contacto con el sol, el recibir baños de sol, el buscar actividades que los alegre el ánimo, que los eleve en vibración, el desarrollo del amor compasivo. Todo eso facilita muchísimo la sanación del alma. Entonces, como dicen, hay que aprender a querernos. Aunque suene fuerte, primero yo, después yo y al final yo, para que pueda hacer todo para aportar a los demás. Pero sin antes lo primero, que soy yo, pues, ¿qué vamos a aportar? Dicen por ahí, vamos a dar lástima, ¿no? No es el caso. Vamos a aportar lo que podamos, o sea, vamos a ayudarnos unos con otros. Para eso estamos. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar porque ya nos extendimos. Vamos a hacer nuestra oración. Les pido, por favor, vamos a cerrar aquí para conectarnos. Divina bondad infinita, amor compasivo. Casi siempre en los problemas y dificultades de la vida, en las enfermedades, en los reveses, en las situaciones no resueltas, pensamos que tú estás más alejado de nosotros. ¿Y qué tal si nosotros somos los que estamos más alejados de tu vibración, de tu confianza, de tu fe que nos tienes a nosotros? El ser la conciencia de Dios, el empoderarnos como conciencia, el aceptar que somos una extensión tuya,
y que no podemos estar ni un microsegundo separados de ti, nos permite regresar a la convicción de que tú eres nuestro Padre, Madre, y que tú deseas lo mejor para nosotros. Ante cualquier circunstancia hostil o difícil, es posible que la causa principal esté en nosotros mismos, por ley de causa y efecto, por ley de correspondencia. No podemos experimentar nada que no hayamos sembrado. Pero también tenemos la certeza absoluta de que unido a ti somos el todopoder y todo es posible en ti y por ti todo es factible. No hay nada que se oponga a tu poder porque tú eres todopoder. Y si nos unimos a ti como poder único, como poder absoluto, ¿quién contra nosotros? La fe es la certeza, la convicción de que todo es posible en ti, en el poder superior, en la fuerza creativa que lo es todo. Todo lo demás es circunstancial, es relativo, es pasajero. Como bien dicen los buenos espíritus, todo pasa en este mundo y todo se va, lo bueno y lo malo. Que nos sirvan como experiencias, tanto lo bueno como lo malo, para acrecentar nuestra fe, nuestra convicción. Que nos alienten el deseo del conocimiento bien entendido, bien llevado, tanto científico, tecnológico, médico, del tipo que sea, aunado y unido al conocimiento que nos da la fe, la convicción en lo invisible, en que todo está bien y todo estará mejor. Ayúdanos, Señor, a bendecir el bien en cualquier circunstancia. Ayúdanos a aceptar la fe, la convicción profunda en ti. Ayúdanos a dejar a un lado el miedo, que no nos sirve para nada, porque es una contracción del alma. El miedo niega, la fe alienta y afirma. El miedo retrasa nuestro avance, la fe nos ayuda a dar los pasos agigantados hacia ti. Que seamos canales de bendiciones en todo momento y que recordemos que nuestro principal gozo debe ser agradecerte por la oportunidad de ser, que es lo más valioso que nos pudiste y nos has dado, tu presencia en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, espíritus buenos, guías, hermanos mayores y los seres que nos acompañaron en esta sesión. Gracias. Y bueno, gracias a todos. Ahora sí, nos vemos para la próxima. Que descansen y sean felices. Hasta luego. Gracias. Gracias, Buenas David. Buenas Gracias. noches. Gracias.